Hola, hola. Como bien saben en el video de bienvenida, me presenté, soy Miss Diana y voy a estar con ustedes en la licenciatura de enfermería. Y bueno, en esta primera sesión que vamos a tener, como es un poquito más extendida, ya que hay que irnos acoplando en lo que son nuestros ritmos de trabajo, vamos a tener diversos temas para esta primera sesión. Vamos a iniciar con el primero y para esto, como voy a explicar lo que es en la pizarra, voy a apagar mi cámara, por lo cual ya no me verán, pero sí nos vamos a estar escuchando. Bien, el primer tema que vamos a ver es el present simple, el presente simple. Colocamos el título aquí adelante y, ¿por qué no?, también marcar en la pizarra lo que es la fecha. Entonces, para esta primera sesión, vamos a marcar lo que es del 3 al 17 de mayo, que es lo que vamos a estar trabajando durante esta semana, bueno, como 2 semanas. Y bueno, el presente simple, ahora sí, empezando con este primer tiempo verbal. Vamos a decir, ¿para qué se utiliza en primera instancia? El present simple se utiliza para expresar hábitos o actividades que se realizan constantemente. Si bien pues es lo mismo, vamos a marcarlo con esta pequeña flechita. Y en esta van a ir los 3 tiempos que vamos a ver siempre, que es el pasado, presente y el futuro. Y los marcamos aquí también. Past, present y future. Ahora, habits o daily routines. ¿Qué realizamos constantemente? Así que quizás, aunque no sea diario, pero sí son actividades que en casa siempre se van a realizar, incluso en el trabajo, actividades personales, como lo que son bañarse, comer, lavar la ropa, los quehaceres del hogar, salir a hacer las compras de la despensa, incluso salir con amigos, pasear, ir al trabajo, ir a la escuela. Entonces, todas esas actividades se van a estar realizando de manera consecutiva, por lo cual vamos a verlo en 3 formas. Lo que es en afirmativo, en negativo y en pregunta, questions. ¿Ok? Vamos a ver la estructura de cada una de estas. Si fuésemos a realizar nosotros una oración afirmativa hablando del presente simple, recuerden, actividad que se realiza constantemente. Entonces, pues vamos a ver que incluso desde el pasado inician, porque no apenas empecé, por ejemplo, a bañarme hoy, sino que ya llevo desde hace tiempo que también me he estado bañando, ¿verdad? En el afirmativo vamos a encontrar lo que es, primero, el sujeto, subject. Recuerden que del sujeto vamos a hablar sobre sustantivos, pronombres, nombres propios, en fin. Estos también se van a dividir entre plural y singular. Después del sujeto vamos a encontrar el verbo en su forma base y el complemento de la oración. Si es negativo, lo vamos a encontrar igual, empezando con el sujeto. Después de este tenemos lo que son 2 formas dependiendo de lo singular o plural que es, como por ejemplo, don't y doesn't. Ahora sí, de esto va a seguir el verbo y ya luego el complemento. Para preguntas, hay 2 tipos de preguntas. Con respuesta
sencillas, que son un sí o no, o con respuestas que iniciamos con las preguntas de WH, que siempre requiere de más información. ¿Qué es lo que nos interesa? Depende mucho de cómo lo vayamos a preguntar. O más bien, la respuesta depende mucho de lo que vayamos a preguntar. Entonces, si es una respuesta, una corta, o sea que nosotros vamos a realizar una pregunta sencilla de sí o no, la voy a marcar aquí, que sería questions with short answers. Empezamos con do, o si no, does. Después de esto, tenemos el sujeto, luego el verbo y el complemento de la oración. En un momento vamos a ver los ejemplos de cada uno. Ahora, WH questions. Preguntas que siempre requieren un poquito más de información. Empezamos con la palabra WH. Ya saben que en inglés, o bueno, más bien repetimos que en inglés, repasamos, existen diversas palabras que vamos a utilizar para empezar una pregunta. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Entonces en inglés las conocemos como WH questions. Y estas son when, where, why, who. Aunque también tenemos how en sí es con H, pero también entra dentro de lo que son cómo empezamos una pregunta que requiere de más información. Entonces, esta empieza con WH, ya luego tenemos del tema que vayamos a hablar. Ahora sí, el do, luego el sujeto, y ya luego el verbo. Recuerden que si no es do, también podemos encontrar does, dependiendo de el sujeto del que estemos hablando, si en primera persona, en segunda persona, plural o singular. Ahora sí vamos con los ejemplos de cada uno. En affirmative vamos a encontrar que se escribe, por ejemplo, she plays soccer. She plays soccer. Como estamos hablando de una persona, más bien en tercera persona, el verbo se le va a agregar S. Pero si estamos hablando de un sujeto como en primera persona o en segunda persona, like I, or we, they, you, entonces a estos no le vamos a poner una S. Nada más empezamos con I play soccer. O si bien, si no es I, ocupamos they play soccer. Esto es en afirmativo. Ven que encontramos aquí lo que es la primera parte, el sujeto. She o they. Después encontramos lo que es el verbo en su forma base, plays o play. Y ya después encontramos el complemento de la oración. Soccer. Complemento, complemento, complemento. Lo vamos a ir marcando aquí. Decíamos que también el sujeto. Y el verbo los vamos a poner en amarillo. Do, does, los vamos a poner en naranja, ya sea en afirmativo o en negativo. Y el WH lo vamos a poner en rojo. Ok, teniendo más claro esto, ahora vamos con negative. En negativo vamos a encontrar una estructura, vamos a utilizar los mismos sujetos y nada más los vamos a ir cambiando. Entonces, el primero que es she, lo vamos a poner ahora en negativo. She doesn't, primera persona, she doesn't play soccer. Ella no juega fútbol. They don't play soccer. Bien. Igual,
encontramos que aquí está el sujeto, she o they. Luego tenemos el does or do. En este caso son negativos porque la oración es negativa. Luego tenemos el verbo, play, y ya el complemento de la oración, que sería soccer. Ahora sí, en pregunta. Suelo abreviar luego las cosas, entonces cuando escribo QTS, perdón, es pregunta. En esta estructura vamos a encontrarlo de la siguiente forma. Do, bueno, como es tercera persona, does she play soccer? ¿Ella juega fútbol? La respuesta es solamente un sí o no, y ya. Si estamos hablando de los otros sujetos, do they play soccer? Respuesta solamente sí o no. Tenemos yes, she does, o no, she doesn't. Cuando estamos hablando aquí de una persona, yes, they do, o no, they don't. ¿Ok? Y entonces, igual, aunque ya no los marque aquí con color, o bueno, sí los voy marcando mejor, seguimos encontrando lo mismo. She, they, igual hasta en la respuesta. El verbo también lo vamos a encontrar. Play. Solamente en la respuesta ya no se pone porque es como muy repetitivo. En la pregunta ahora iniciamos con do or does. Y el complemento, si se dan cuenta, siempre va hasta el final. Negativo, afirmativo, negativo, afirmativo. Y el yes y no, pues ya es como más obvio, ¿verdad? Este sería el ejemplo del presente simple. Y todavía nos falta lo que es las preguntas que siempre nos piden un poquito más de información. Como lo que es, siendo más específico, vamos a iniciar con questions with WH words. Y las iniciamos así. Por ejemplo, si estamos hablando de que estas personas juegan fútbol, podríamos preguntar algo acerca de uno mismo. Por ejemplo, what sports do you play? What sports do you play? ¿Qué pasa si como estuvimos hablando de una chica en este caso, porque era she plays soccer, she doesn't play soccer, or does she play soccer? Ahora nos interesa acerca de un chico. What sports does he play? ¿Ok? Son preguntas que requieren de más información. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar en la respuesta ya no va a ser un sí o un no, sino como es más específico de qué deportes juegas tú o qué deportes juega él. Quizás él no juega o yo no juego o tú no juegas lo que es fútbol. Vamos a jugar, no sé, voleibol o vamos a jugar golf. Entonces ya va a variar la respuesta. Por eso aquí seguimos encontrando lo que es las partes de la estructura gramatical, como por ejemplo el sujeto, you, he, aquí sí lo tuvimos que cambiar para no preguntar lo mismo, que aún así se pudiera, digamos que no sabemos nada de lo anterior. What sports does she play? O bien, what sports do they play? Igual, entonces voy a marcar lo que son los sujetos, you, he, she, they. Recuerden que empezamos con WH como what.
¿Qué deporte? Está el do o does. En pregunta nunca lo vamos a poner así como negativo cuando es en WH question. En esas preguntas que requieren de más información no van negativo, el do o does. Y el verbo play, ya ven, nunca cambiamos su forma de este verbo. Bien. Ahora, vamos a cambiar de tema. Voy a ir borrando lo que es esto, dejando nada más la flecha y vamos a borrar lo demás. Bien, ya listo nuestro pizarrón. Vamos a continuar con lo que es el presente continuo o presente progresivo, como muchos lo conocen. ¿Para qué se utiliza? Igual, seguimos hablando en este caso de acciones que están sucediendo, pero ahora sí siendo más específicos que al momento. Entonces, vamos a marcarlo con la X aquí en el presente. ¿Cómo vamos a identificar este presente continuo? Más fácil. El verbo va a terminar en ing. Entonces, aquí vamos a encontrar también lo que es la forma afirmativa, la forma negativa, sus preguntas, en este caso, vamos a encontrar en preguntas con respuestas cortas como un sí o no, y las preguntas que son más detalladas, que empezamos con WH. Ya en la parte anterior les explicaba que somos más específicos con quién, cuándo, dónde, por qué, de lo que nos interesa. Ahora, vamos a hacer la estructura de cada uno de estos. Ya les dije que el verbo termina en ing. Cuando vean que el verbo termina en ing, entonces estamos hablando de un verbo en presente continuo. La acción está siendo realizada al momento. ¿Qué podemos estar realizando al momento? Por ejemplo, ahorita estamos tomando esta lección, estamos viendo este video. Yo estoy hablando o explicando el tema. En la forma afirmativa va a ir primero el sujeto, después tenemos lo que es el verbo, pero el verbo to be primero. Y este, recuerda que era con am, is o are. Ahorita vamos a ver más específico esta parte. Después del verbo to be, ahora sí viene lo que es el verbo con ing. Aquí no importa si es un verbo regular o irregular, todos terminan en ing. Y ya luego tenemos el complemento de la oración. De forma negativa, igual, iniciamos con el sujeto, ya luego tenemos el verb to be, pero en forma negativa. Entonces, aquí lo vamos a encontrar como am not, is not, are not. Si bien puede existir las contracciones o la forma más corta de decir estas, como am not. Y luego en is not tenemos isn't. Y en are not, aren't. Ahora sí, después de esto, volvemos a encontrarnos con el verbo en ing y luego el complemento de la oración. Ahora en preguntas cortas.
Vamos a iniciar primero con el verb to be. Después con el sujeto. Después con el verbo en ing. Y el complemento de la oración si es necesario. Si fuese una pregunta que requiere de mucho más información, entonces la vamos a marcar aquí, WH questions. Aquí iniciamos primero siempre con el WH word, como what, where, when, why, he, how. Después de esto, ahora sí tenemos el verb to be, luego el sujeto, luego el verbo en ing. Igual si es necesario, si existe, entonces el complemento de la oración. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. En afirmativo vamos a colocar o vamos a utilizar diferente verbo. Vamos a enfocarnos ahora con watch. Watch, I don't know, a movie. Entonces, I am watching a movie. He is watching a series. Vamos a cambiarle un poquito. They are watching a football match. ¿Ok? En esta parte de la estructura afirmativa, ya encontramos lo que son los sujetos. Vamos a marcarlos con morado de nuevo. I, he, they. Ahora el verbo to be lo vamos a poner con verde. Am is are. O si fuesen negativos, aquí están también. Am is are. El verbo que está en su forma en ing va a estar marcado con amarillo. Watching. Ahora sí el complemento de la oración, lo que nos da siempre más detalle de lo que está pasando. Ya saben, en azul. A movie, a series, a football match. Aquí porque le cambié, porque podemos estar observando diferentes cosas. Una película, una serie, algún partido. Vámonos con lo que es el negativo. Negative form. Ahora aquí empezamos igual, el sujeto, I am not. Y si no, lo podemos iniciar con I'm not watching a movie. He is not, o para más cortito, he isn't watching a series. They are not, or they aren't watching a football match. Igual, vamos a marcar cada parte de la estructura. Sujeto, I, he, they. Verb to be, quedamos que estaba en verde. Am, is, are. Aquí los tenemos en negativo. Isn't, aren't. Aquí un pequeño error. Ahora sí, el verbo que está en ing. Watching. Y el complemento de la oración. A movie, a series, a football match. Vámonos con la forma de preguntas cortas. Preguntas con respuestas cortas. Questions with short answers. Quedamos que empezamos aquí con el verb to be primero. Am I watching a movie? Is he watching a movie? Sorry, a series.
And are they watching a football match? Ya saben, vamos a ir marcando con el sujeto primero. I, he, they. Aquí noten que empezamos con el verb to be, ya habíamos dicho en la estructura anterior. Am is are. El verbo en ing, watching. Y el complemento de la oración. ¿Cómo se responde a cada una de estas? Con su mismo verbo to be, tenemos que ser cuidadosos. Yes, coma. Yes, I am. O si fuese negativo, no, coma, I'm not. Si fuera el caso de hablando de una tercera persona, yes, coma, he is, o no, coma, he isn't. ¿Qué pasa si estamos hablando de otros, como lo que es they, en segundo plano? Yes, they are, o no, coma, they aren't. ¿Ok? Tenemos que ser cuidadosos con el verb to be. ¿A quién le corresponde cada verb to be? Aquí se los voy a colocar. I, he, she, it, we, they, and you. Para ellos, el verb to be es I am, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. Eso solamente como recordatorio. Verb to be. Y vamos por último con lo que es la estructura de las preguntas con WH. Requerimos más información. WH questions. Entonces, somos más específicos. What? What am I watching? ¿Qué estoy viendo? What is he watching? And what are they watching? Casi la misma estructura aquí, lo único que cambia es el sujeto y para dicho sujeto, su verb to be, el verbo de estar. ¿Ok? Y ahora reanudamos con el tema del presente perfecto. El presente perfecto se utiliza para hablar de acciones que sucedieron en el pasado y que pueden ser relevantes en el presente. So, past actions that are relevant to the present. ¿Qué podría ser? Como por ejemplo, ¿dónde vivo? Es relevante el dónde vivo. Cuando nos llegan a pedir nuestros datos suelen decir, más bien preguntar, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en ese domicilio? Es ahí una pregunta del presente perfecto. Más bien, nuestra respuesta sería del presente perfecto. Igual, vamos a desglosarlo en afirmativo, negativo y en pregunta. En afirmativo, lo encontramos de la siguiente forma. Vamos a marcarlo también en nuestra línea del tiempo. Una actividad que desde el pasado ha comenzado y esta misma puede llegar a tener continuidad al presente. Su estructura. Aquí, en este caso, vamos a encontrar que el verbo siempre va a terminar en pasado simple. Recuerden, acción que empezó en el pasado y continúa hasta el presente porque es relevante. Por eso es que el verbo termina en ed. Los verbos regulares, los irregulares van a terminar de diferente forma. Y a este se le va a agregar un have or has. Vamos a verlo. Sujeto.
ya sea have o has. Ya luego viene lo que es el verbo, el pasado simple. Y el complemento de la oración. Igual, en negativo, ahora iniciamos con sujeto. La forma negativa de have or has sería haven't o hasn't. Tenemos el verbo con ed todavía y el complemento de la oración. En pregunta, en este caso vamos a ver preguntas solamente de un sí o no, que es, empezamos con pregunta, el have or has. Ahora sí viene lo que es el sujeto. Ya luego el verbo. Simple, perdón, pasado participio. Ahora sí. Vamos a poner ejemplos de cada uno de estos. Primero, affirmative. En afirmativo tenemos un sujeto, como por ejemplo, I have lived in this house for 5 years. Por primera vez ahorita de los 3 tiempos que vamos, estamos encontrando una expresión de tiempo. Las expresiones de tiempo recuerden que nos ayudan a ser más claros en cuanto a cuánto tiempo se ha realizado la acción. Si llevamos 5 años, si lo hicimos la semana pasada, si lo vamos a hacer el próximo mes. Entonces, en este ejemplo sí encontramos una expresión del tiempo. I have lived in this house for 5 years. ¿Por qué está siendo específica de que la acción de vivir ahí, en esta casa, ya lleva desde el pasado, desde hace 5 años? Ahorita, actualmente, en este momento, en el presente, estoy viviendo aún en esta casa. Puede ser que lo siga haciendo por otros 2, 3 años más, por otros 20 quizás, o puede ser que al siguiente mes yo ya no viva aquí. ¿Sí? El futuro no es como muy exacto, pero sabemos que sí vamos a seguir aquí. Ahora, en forma negativa, I haven't lived in this house before. Ojo, aquí ya cambié la expresión de tiempo. Pero como mi respuesta es negativa o mi oración es negativa, entonces tengo que ser específica. Ah, yo nunca he vivido aquí. Ni ocurrió en el pasado y ni está pasando ahorita. Aquí ya no les puse el ejemplo con otro sujeto como they. They have lived here, or they have lived in this house for 5 years. Y aquí si fuera con ellos, they haven't lived in this house before. Vamos ahora con lo que es la pregunta. Have they lived? Have they lived
in this house before? Have I lived in this house before? ¿Ok? Aquí ya no les voy a marcar lo que es cada parte de la oración. Ya creo que va siendo como más claro. Y como respuesta aquí tenemos un sí o no, que sería si fuese afirmativo, yes, I have. Si fuese negativo, no, I haven't. En este caso cambia el sujeto. Afirmativo, yes, they have. O no, they haven't. Si estamos hablando de tercera persona, que me parece, no les incluyen el ejemplo de ninguna. A ver, regresamos un poquito. She has lived in this house for 5 years. Estamos hablando de tercera persona. She hasn't lived in this house before. Igual ocurre aquí en las preguntas. Has she lived in this house before? Igual podemos terminarlo con yes, she has en afirmativo o no, she hasn't en negativo. ¿Ok? Ahora sí, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Vamos viendo cada uno de estos y ya los vamos identificando un poquito más. Aquí les vuelvo a poner lo que es los sujetos, pronouns, y cómo esos se dividen entre I, he, she, it, we, they y you. Y para cada uno de ellos, en este caso que estamos trabajando lo que es el presente perfecto, agregamos have or has. I have, he has, she has, it has, we have, they have, and you have. Y pasamos al siguiente tema con el futuro con going to. Vamos a hablar de planes y predicciones. Para eso se utiliza el going to. Plans or predictions. ¿Qué podemos hablar del futuro? ¿Qué estamos pensando para este siguiente fin de semana? ¿Qué estamos planeando para dentro de un mes, de un año? O simplemente qué estamos pensando o planeando para el día de mañana. También recuerden que las predicciones no siempre es en un 100% seguro. Entonces tenemos una oportunidad de 50-50. Sin embargo, pues ya estamos hablando luego de manera adelantada. Aquí sí vamos a encontrar aún más lo que son las expresiones del tiempo, como lo que es after school, next week, this summer, next month, tomorrow. Estamos siendo específicos para cuándo va a suceder nuestro plan o para cuándo estamos prediciendo. Ahora, igual vamos a iniciar con lo que es marcarla aquí en esta línea del tiempo. Muy, muy obvio que en el futuro. Afirmativo. Su estructura en negativo y su forma en preguntas. En el afirmativo, vamos ahora a comenzar con el sujeto. Siempre, siempre, casi lo que es afirmativo y negativo, en cualquier tiempo verbal en inglés, vamos a empezar con sujeto. Entonces, sujeto, ya vimos en lo que es el presente perfecto, el verb to be, ahí los fuimos como identificar, presente continuo, vimos el verb to be, ya los identificamos, que para I utilizamos am. He, she, is, is. Para we, they y you utilizamos el are. Aquí igual vamos a encontrarnos con el verb to be. Y antes de siquiera poner el verbo va el going to. Ahora sí, va el verbo en su forma base y encontramos el infinitivo.
perdón, el verbo en infinitivo. En negativo, sujeto más el verb to be en su forma negativa, que ya sabemos, am not, isn't, are not. Ahora sí, el going to y el verbo en su forma infinitiva. Aquí, en preguntas, vamos a encontrar igual dos tipos de preguntas. Contrario a lo que fue el presente perfecto, solamente encontramos ahí lo que fue preguntas de respuesta sí o no. Aquí de nuevo vamos a encontrar questions with short answers y lo que son las preguntas con WH words. La estructura para preguntas de respuestas cortas. Iniciamos con el verb to be, después el sujeto, ahora sí el going to, y luego lo que es el verbo en infinitivo, y si es necesario complemento de la pregunta, que este también lo vamos a ir encontrando en la forma afirmativa y en la forma negativa. Estructura ahora para preguntas más amplias. Empezaríamos con el WH word. Ahora sí, el verb to be, el sujeto, el going to y el verbo en su forma infinitiva. Y alguna expresión del tiempo. O el complemento de la oración, sino más bien. Vamos con el ejemplo de cada uno de estos. Future with going to. He is going to study for his exam next week. Vamos que este es afirmativo. Luego, si fuera hablando para otra persona, they are going to study for their exam next week. Ahora vamos a encontrarlo en negativo. He isn't going to study for his exam next week. En complemento, recuerden que les comentaba, puede ser parte de algo extra que queremos agregarle a la oración, como también puede ser que ese algo extra sea una expresión del tiempo, algo específico. And they aren't going to study for their exam next week. Con questions with short answers. Un ejemplo sencillo sería: Is he going to study for his exam next week? Are they going to study for their exam next week?
Son solamente preguntas de sí o no. Y sus respuestas serían yes, he is, o no, he isn't. Como aquí, yes, they are, o no, they aren't. Preguntas siendo más específicos en lo que queremos saber. Empezamos con WH. What is he going to study? Que incluso aquí podríamos cambiarlo. Para ya no preguntar qué. Vamos a hacerlo con why. Why is he going to study next week? No sabemos para qué va a estudiar. Y la duda es, ¿para qué va a estudiar? Ya no nos interesa que si lo va a hacer o no, sino siendo más específicos el para qué o el por qué. Why are they going to study next week? Entonces la respuesta sería más amplia, como van a estudiar porque tienen exámenes, van a estudiar porque, o va a estudiar porque tiene alguna práctica, etcétera. Ahora sí, comenzamos con nuestro último tema, ya para cerrar. Pasado simple, vamos a enfocarnos a lo que es una actividad que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. Ahí mismo se quedó. Ya nada es continuo y ya nada podría estar pasando ahora o en el futuro. El pasado simple, acciones que iniciaron en el pasado, iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado, como por ejemplo lo que sucedió el fin de semana anterior, lo que sucedió ayer, lo que sucedió hace unos minutos, hace una hora. Vamos a encontrar incluso también expresiones de tiempo. Podríamos encontrarlas. Aquí vamos a ver de nuevo, actions from the past that started and ended in the past. Ya, como borrón y cuenta nueva, sucedió y no queremos saber de ello al momento. Igual, affirmative, negative, and questions form. Aquí va a haber muchos cambios porque puede haber verbos regulares e irregulares en el pasado simple. Pero en el pasado simple, con verbos regulares, siempre van a terminar en ed y los verbos irregulares van a terminar de manera distinta cada uno. Entonces, vamos a ver un ejemplo con uno y con otro. La estructura sí va a ser la misma, solamente el verbo es el que cambia. En afirmativo empezamos siempre con sujeto. Posterior al sujeto tenemos ahora el verbo. Y después el complemento de la oración. Es más sencillo. En la forma negativa, al sujeto, ahora vamos a agregar el didn't, que es lo que nos marca que el verbo está en pasado, porque el verbo ahora lo vamos a poner como si no lo hubiésemos cambiado. Y ya luego el complemento de la oración. En preguntas, tenemos preguntas para respuestas cortas y tenemos preguntas que van más allá. Entonces, vamos a poner questions with short answers y lo que son WH questions. Para lo que son las preguntas concisas. Empezamos ahora con did. Luego empezamos con el sujeto. Luego tenemos al verbo y el complemento de la oración. Con preguntas del por qué, de razones, de los motivos y demás. Vamos con WH, word, luego lo que es did, el sujeto,
y el verbo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En affirmative. I cooked a meal. Or I cooked breakfast. Yo cociné el desayuno. Yo lo hice. No salí a comprarlo, no lo pedí que me lo trajeran, yo lo hice en casa, ¿ok? Es una acción que terminó ya en el pasado, eso fue en la mañana, ahorita ya es de tarde. I cooked breakfast. Vamos a ocupar también a otro sujeto, como por ejemplo, he cooked breakfast. Él hizo el desayuno. O they cooked breakfast. Se dan cuenta que el verbo se queda igual, con ed. Pero estamos hablando ahorita de un verbo regular. ¿Qué pasaría si nosotros elegimos un verbo irregular? Este verbo irregular, por ejemplo, podría ser nadar. I swam in the pool. Or I swam, más bien went. I went fishing last week. Fui a pescar la semana pasada. He went fishing last week. They went fishing last week. Ya notaron que aquí ya no interesa el verb to be, que era el am, is, are, y que va cambiando de acuerdo al sujeto. Aquí estamos cambiando los sujetos, pero los verbos se quedan iguales. Si es un verbo regular, termina en ed. Y si es un verbo irregular, este termina en de diferente forma, no en ed. Como son verbos irregulares, cada uno va a variar. En negativo, en forma negativa, negative, tenemos la oración como I didn't cook breakfast. Ahora sí, no hice yo el desayuno, yo lo compré. He didn't cook breakfast. Él tampoco lo hizo. They didn't cook breakfast. Tampoco, ellos salieron a almorzar mejor. Entonces, el negativo va a ir con la palabra didn't y el verbo ya no le vamos a agregar ed, se queda en su forma base. Si fuese un verbo irregular, I didn't go fishing last week. He didn't go fishing last week. And they didn't go fishing last week. Aquí, el verbo go es un verbo irregular. Como lo pusimos en el pasado en la forma afirmativa, que es went, en la forma negativa se regresa a su forma base el verbo. Cook, go, watch, play, clean, jump, hit, run. Todos estos se quedan iguales. Solamente si lo vamos a poner en afirmativo, el pasado simple, entonces sí aplica la regla de ed o el cambio del verbo. Vamos a ver con las preguntas con respuestas cortas. Did I cook breakfast? Did he cook breakfast? Did they cook breakfast? Yo hice el desayuno. Él hizo el desayuno. O ellos hicieron el desayuno. Sus respuestas en este caso serían el did, ahora aquí, como es pregunta, hay que ponerlo en afirmativo. Ya no es didn't, como estaba en la forma negativa, en una oración negativa. Empezamos con did. Y aquí igual, es parejo para cualquier sujeto. Y el verbo en su forma base. Ahora sus respuestas para esta serían yes, I did. O no, I didn't.
yes, comma, he did, or no, comma, he didn't, and yes, comma, they did, or no, comma, they didn't. ¿Ok? Y por último vamos a ver lo que es las preguntas con que requerimos un poquito más de información, WH questions. WH questions. Empezamos, ya saben, siempre con el WH word. Aquí vamos a hacer como más preguntones, ¿no? What did I cook for breakfast? ¿Qué hice para desayunar? What did he cook for breakfast? ¿Qué hizo él para el desayuno? Or what did they cook for breakfast? Noten que, como les decía al comienzo, empezamos con WH words, qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Luego el did, el sujeto y el verbo en su forma base y el complemento de la pregunta. Hasta aquí estamos terminando de ver lo que son estos tiempos verbales. Recordemos presente simple, presente continuo, tiempos verbal también en pasado simple, el presente perfecto y el futuro con going to. Vamos a dejar esto hasta aquí. Cada uno de estos tiempos vimos su forma afirmativa, su forma negativa, lo que es en preguntas. Algunas de esas contienen preguntas que son de respuesta sí o no, cortas. Algunos de estos tienen preguntas que son como más específicas del por qué, cuándo, dónde, cómo y demás. Espero que hayamos podido ver el tema. Es un poco pesado siempre ver estructura gramatical en inglés, pero con los ejemplos y con los videos, algunos ejercicios de práctica nos vamos a ayudar muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.